Estás psicológicamente vulnerable porque crees que resiliencia es solo aguantar en silencio. La sociedad te vendió la mentira de que ser fuerte es soportar pasivamente mientras el mundo te golpea. Esa es la definición de fuerza del esclavo, no del guerrero. ¿Sabes por qué sigues siendo frágil mentalmente? Porque has confundido la supervivencia con la invencibilidad. Sobrevivir es apenas no morir. La invencibilidad es convertir cada golpe en un eslabón más de tu armadura mental. La resiliencia que te venden es teatro. Sonríe, respira profundo, repite afirmaciones vacías. Pero cuando llegue el próximo golpe, y llegará, volverás a tambalearte, porque nunca forjaste verdadera fuerza, solo maquillaste la debilidad. Nietzsche lo sabía. Lo que no me mata me fortalece, pero solo si usas conscientemente el sufrimiento como martillo para forjar acero mental. No se trata de aguantar, se trata de transmutar. En los próximos minutos, no aprenderás técnicas de autocuidado ni ejercicios de respiración. Aprenderás la arquitectura mental de los invencibles, aquellos que transformaron trauma en disciplina, rechazo en autonomía y dolor en combustible creativo. Este no es un guión de sobrevivencia, es un manual de dominación psicológica. Los hombres comunes buscan consuelo, los guerreros buscan poder. ¿Cuál de los dos eres tú? Si realmente quieres invencibilidad psicológica, suscríbete ahora. Este contenido no es para quienes buscan consuelo, es para quienes buscan poder. Y activa las notificaciones, porque cada video es un martillo contra tus cadenas mentales. Comencemos la destrucción. Te han domesticado para celebrar tu debilidad. La cultura contemporánea transformó la vulnerabilidad en moneda social. Sé auténtico con tus debilidades, te dicen. Comparte tus traumas. Muestra tu lado humano. Hermoso discurso. Estrategia perfecta de control. Porque un hombre que exhibe sus heridas públicamente es un hombre que permanece herido. Un guerrero que muestra dónde sangra es un guerrero que invita el próximo ataque. Déjame ser brutalmente claro. La confesión pública de traumas se convirtió en teatro para conseguir validación. Instagram está lleno de exhibicionistas emocionales vendiendo su dolor como autenticidad. No están sanando, están perpetuando la herida porque descubrieron que la victimización genera atención. Nietzsche llamaría a esto instinto de rebaño. Todos igualmente expuestos, todos igualmente controlables, todos celebrando juntos su mediocridad compartida. Lo que no me mata, me fortalece, dijo Nietzsche. Pero la frase tiene trampa. No dice, lo que no me mata automáticamente me fortalece. Dice que puede fortalecerte solo si usas conscientemente el sufrimiento como disciplina, no como identidad. Existe una diferencia brutal entre dos tipos de vulnerabilidad. Exhibir heridas para ganar simpatía. Convertir el trauma en marca personal. Usar el pasado como excusa para el presente. Esto es debilidad disfrazada de valentía. Transformar dolor en obra, en fuerza direccionada, en creación que trasciende la herida original. Esto es poder. Beethoven quedó sordo. Pudo haber convertido esa tragedia en identidad. Soy Beethoven, el compositor sordo, víctima de un destino cruel. En cambio, compuso sus obras más monumentales en el silencio. Transmutó la pérdida en creación. No exhibió la herida, la usó como combustible. Compara eso con el artista moderno que transforma cada trauma en contenido, cada decepción en historia de Instagram, cada dolor en justificación para la inacción. No puedo crecer porque fui herido. Eso no es honestidad, es cobardía vestida de autenticidad. La invencibilidad psicológica comienza cuando dejas de usar tus heridas como currículum y empiezas a usarlas como forja. ¿Quieres saber por qué eres psicológicamente frágil? Porque has convertido tu dolor en identidad. Soy alguien que sufrió X. Soy víctima de Y. Mientras tu biografía sea una lista de heridas, tu futuro será una repetición de ellas. El hombre psicológicamente invencible no niega su dolor. Lo procesa en privado, lo transmuta en obra y emerge transformado. No tiene necesidad de explicar sus cicatrices porque está demasiado ocupado construyendo imperios sobre ellas. Nietzsche entendió algo que la psicología moderna olvidó. El sufrimiento no es algo a sanar y superar mediante terapia infinita.
es el material crudo de la grandeza, pero solo si lo usas conscientemente. La sociedad quiere que seas vulnerable porque los vulnerables son predecibles. Los vulnerables son controlables. Los vulnerables necesitan validación externa. Y quien controla la validación, te controla a ti. El guerrero no exhibe debilidad, la convierte en fuerza donde nadie la ve. Identifica una vulnerabilidad que exhibes públicamente. Ahora pregúntate con honestidad brutal, ¿esto me fortalece o me mantiene preso en la identidad de víctima? Si la respuesta es la segunda, deja de compartirla, transmútala en silencio. Aquí es donde la mayoría malinterpreta a Nietzsche y se convierte en animales impulsivos creyéndose superhombres. Escucha con atención, porque esta distinción separa al guerrero del salvaje. Existe una diferencia abismal entre la represión moral y el autodominio consciente. La represión moral es controlar impulsos por miedo al juicio social. Es negar tus instintos porque la sociedad dice que son malos. Es someterte al rebaño. Es debilidad disfrazada de virtud. El autodominio consciente es canalizar impulsos creativamente por elección estratégica. Es dominar tu fuerza interior y liberarla con precisión quirúrgica. Es poder. Déjame darte una metáfora que nunca olvidarás. La hiena ataca por impulso, ve sangre y reacciona. Es esclava de su rabia, predecible, controlable, débil. El tigre espera, observa, domina su poder y lo libera en el momento exacto, con la intensidad precisa, no porque reprima su naturaleza, sino porque la domina. Nietzsche no predicaba libertinaje, predicaba sublimación. No te dijo libera todos tus impulsos sin consecuencia. Te dijo, transfórmate en el amo de tu propia naturaleza. El Übermensch no es un animal liberado. Es un artista que convirtió su voluntad en obra maestra. Mira a Viktor Frankl en Auschwitz, prisionero en el campo de concentración nazi, donde cada libertad externa fue arrebatada. ¿Qué hizo? Dominó su mente. Mientras estaba físicamente aprisionado, psicológicamente era libre. Sublimó el sufrimiento indescriptible en significado, en obra futura, en el libro que más tarde cambiaría millones de vidas. Eso es autodominio consciente. No reprimió su dolor fingiendo que no existía. Lo reconoció, lo enfrentó y lo transmutó en creación. Ahora compara eso con el hombre moderno que dice, voy a ser yo mismo, y lo que significa es, voy a ser esclavo de cada impulso. Confunde autenticidad con falta de disciplina. Cree que liberarse de la moral del rebaño significa liberarse de toda moral. Error fatal. Liberarte de la moral del rebaño significa crear tu propia moral, tus propias leyes, tu propia disciplina. Pero disciplina al fin. La voluntad de potencia no es destrucción caótica, es creación direccionada. Es energía bruta transformada en obra que trasciende el tiempo. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has sentido rabia intensa y la liberaste impulsivamente, gritando, destruyendo relaciones, enviando ese mensaje que no debías? ¿Y cuántas de esas explosiones mejoraron realmente tu vida? Ahora imagina si hubieras tomado esa misma energía volcánica y la hubieras canalizado en tu trabajo, en tu cuerpo, en tu obra. Imagina la fuerza que habrías construido. Esa es la diferencia entre la hiena y el tigre. El hombre psicológicamente invencible no es el que nunca siente rabia, lujuria, ambición o deseo de venganza. Es el que elige conscientemente qué hacer con esas fuerzas primordiales. La cultura moderna te ofrece dos mentiras. Reprime tus instintos, sé civilizado, niega tu naturaleza, la moralidad del esclavo. Libera todos tus instintos sin filtro, eso es ser auténtico, el caos del animal. La verdad está en el tercer camino. Domina tus instintos y transmútalos en creación superior. No los reprimas por miedo, no los liberes por impulso, úsalos. Sientes rabia, conviértela en disciplina feroz para tu entrenamiento. ¿Sientes lujuria? Canalízala en pasión creativa para tu proyecto. ¿Sientes venganza? Transmútala en ambición para superarlos mediante el éxito. Eso es sublimación. Eso es poder. El guerrero no es esclavo de sus impulsos. Los dirige, los domina, los convierte en armas. La próxima vez que sientas una emoción intensa,
rabia, frustración, deseo. No la reprimas por moralismo, ni la liberes impulsivamente. Pausa, respira y pregúntate, ¿cómo puedo transmutar esta energía en algo que me fortalezca? Luego actúa conscientemente. Ahora vamos a destruir algo que ni siquiera sabías que existía en ti. Tienes patrones invisibles que buscan sufrimiento. No los ves, pero controlan tu vida. ¿Has notado que ciertos tipos de conflictos se repiten en tu vida? Relaciones que terminan exactamente de la misma forma tóxica, situaciones laborales que ecoan traumas antiguos, conflictos que parecen perseguirte sin importar dónde vayas. No es mala suerte, es programación inconsciente. Es lo que llamo el cuerpo de dolor, un parásito psicológico que se alimenta de drama. Déjame mostrarte cómo funciona. Imagina que creciste con abandono emocional. Tus padres estaban físicamente presentes, pero emocionalmente ausentes. Ese dolor se grabó en tu psique. Se convirtió en parte de tu identidad inconsciente. Años después, como adulto, encuentras parejas emocionalmente disponibles y sin entender por qué los saboteas, los alejas, creas drama, porque tu cuerpo de dolor necesita recrear el sufrimiento familiar. Es lo único que conoce, es su combustible. O esto, fuiste traicionado brutalmente en el pasado. Ahora inconscientemente, eliges personas con potencial de traición, no porque seas masoquista, porque tu cuerpo de dolor busca confirmar su narrativa. El mundo es traicionero. Nadie es confiable. El cuerpo de dolor necesita tener razón. Prefiere el sufrimiento familiar que la paz desconocida. Carl Jung lo llamaba compulsión a la repetición. Traumas no procesados que te fuerzan a revivir la misma herida en escenarios diferentes. Ejemplos brutalmente comunes. La persona traicionada que siempre elige parejas infieles. El profesional talentoso que sabotea promociones en el último momento. El emprendedor que destruye cada negocio exitoso justo antes del despegue. ¿Por qué? Porque el éxito, la paz, la estabilidad son amenazas para el cuerpo de dolor. Si las cosas van bien, el parásito muere de hambre. Entonces crea drama, busca conflicto, sabotea felicidad. No conscientemente, inconscientemente. Es un programa corriendo en segundo plano. Nietzsche dijo, tienes que tener caos dentro de ti para dar a luz una estrella danzante. Pero el caos debe ser elegido, no repetido inconscientemente. El guerrero elige conscientemente enfrentar el dragón. El esclavo es arrastrado al mismo dragón una y otra vez sin darse cuenta. La invencibilidad psicológica exige conciencia brutal, reconocer los patrones que tú mismo perpetúas y destruirlos quirúrgicamente. ¿Cómo se disuelve el cuerpo de dolor? Identifica el patrón. ¿Qué tipo de sufrimiento se repite en tu vida? Relaciones tóxicas, autosabotaje financiero, conflictos con autoridad, victimización constante. El patrón está ahí. Obsérvalo sin juicio. Pregúntate con honestidad demoledora. ¿Qué parte de mí está secretamente cómoda con este dolor? Porque si no estuvieras obteniendo algo de él, ya lo habrías eliminado. ¿Qué obtienes? Atención, excusa para no arriesgar, validación de tu narrativa de víctima. La próxima vez que el patrón intente manifestarse, deténlo. Cuando estés a punto de sabotear esa relación sana, frena. Cuando quieras crear drama familiar, pausa. Rompe el patrón conscientemente aunque sea incómodo, aunque el cuerpo de dolor grite pidiendo su dosis. Reemplaza el patrón destructivo con uno constructivo. Si tu patrón era buscar validación mediante drama, reemplázalo con buscar validación mediante creación. Si era sabotear éxito, reemplázalo con celebrar victorias pequeñas conscientemente. El cuerpo de dolor es como una adicción. Tiene síndrome de abstinencia. Cuando lo prives de su drama, te sentirás incómodo, ansioso, vacío. Esa incomodidad es señal de que estás en el camino correcto. El hombre psicológicamente invencible no es víctima de patrones inconscientes. Los identifica, los confronta y los destruye uno por uno. Identifica un patrón de sufrimiento que se repite en tu vida. Escríbelo. Ahora pregúntate, ¿qué estoy obteniendo secretamente de este patrón? La respuesta te va a incomodar. Acéptala, porque solo lo que reconoces puedes destruir. Las personas débiles son ruidosas. Necesitan demostrar valor constantemente.
amenazan, gritan, exhiben músculos verbales, publican sus logros, buscan testigos para cada victoria pequeña. ¿Por qué? Porque dudan, porque necesitan validación externa que confirme lo que internamente no creen. La verdadera fuerza es silenciosa hasta el momento exacto de actuar. El tigre no ruge antes de cazar. Espera, observa, se mueve en silencio mortal, y cuando ataca, ya es demasiado tarde para la presa. La hiena, en cambio, hace ruido constante. Quiere que todos sepan que está ahí, porque sin la manada, sin el ruido, sin el reconocimiento externo, no existe. Nietzsche escribió: cuando miras largo tiempo a un abismo, el abismo también te mira a ti. El hombre psicológicamente invencible no teme el silencio, el vacío, la soledad. Se fortalece en ellos, porque la soledad es donde descubres si realmente eres algo o si solo existes en la mirada de los demás. Déjame preguntarte algo incómodo. ¿Cuánto de tu identidad depende de testigos? ¿Cuántos de tus logros pierden valor si nadie los ve? Si entrenas y nadie lo sabe, entrenaste. Si creas y nadie lo celebra, ¿creaste? Si tu respuesta a cualquiera de esas preguntas es no, entonces no tienes fuerza interior. Tienes una fachada sostenida por la atención ajena. Marcus Aurelius, emperador de Roma, escribió: meditaciones en silencio durante campañas militares brutales, no para publicar, no para ganar seguidores, para sí mismo, poder interior puro. Mientras tanto, emperadores débiles antes y después de él construyeron monumentos gigantes con sus nombres, buscando desesperadamente la inmortalidad mediante piedra. ¿Quién permanece? Las palabras silenciosas de Marcus. Los monumentos ruidosos son polvo. La calma del guerrero no es pasividad. Es el tigre en reposo. Es fuerza contenida, conscientemente controlada, esperando el momento preciso. Existe una diferencia brutal entre dos tipos de calma: resignación, derrotismo. No hago nada porque no puedo hacer nada. Esta es la calma del esclavo que aceptó su derrota. Fuerza controlada, poder en espera. No reacciono porque elijo cuándo y cómo actuar. Esta es la calma del guerrero que domina su timing. ¿Sabes cuál es el arma más poderosa en cualquier conflicto psicológico? No es la amenaza, no es la demostración de fuerza, es la imprevisibilidad que viene del autocontrol absoluto. Cuando no reaccionas emocionalmente, te vuelves imposible de manipular, porque la manipulación depende de gatillos predecibles. Si alguien sabe exactamente qué te enfurece, qué te hiere, qué te asusta, puede controlarte tirando de esos hilos. Pero si dominas tus reacciones, si eliges conscientemente cuándo responder y cuándo permanecer inmóvil, te vuelves un enigma. Y el enigma es intocable. La necesidad de validación es dependencia psicológica, y la dependencia es vulnerabilidad explotable. Quien controla tu necesidad de aprobación, te controla completamente. El espíritu libre de Nietzsche no necesita validación externa. Su fuerza viene de dentro, no de la aprobación del rebaño. Puede estar completamente solo y seguir siendo completamente poderoso. ¿Quieres una prueba de tu verdadera fuerza interior? Practica 72 horas sin buscar validación externa. No publiques nada en redes sociales. No cuentes tus logros a nadie. No te justifiques ante nadie. No expliques tus decisiones. Solo observa qué sucede en tu mente. La ansiedad que emerja, la incomodidad que sientas, el impulso desesperado de compartir, eso mide tu dependencia. Y la dependencia es exactamente lo opuesto de la invencibilidad. El guerrero no necesita audiencia. Crea, construye, conquista en silencio. Y cuando finalmente su obra emerge, el mundo ya no puede ignorarla. Pero para entonces, él ya está construyendo la próxima. La invencibilidad psicológica se manifiesta en la capacidad de permanecer inmóvil, mientras el caos a tu alrededor intenta arrastrarte. Es la calma mortal del tigre que observa sin reaccionar hasta que elige el momento perfecto para moverse, y cuando se mueve, todo termina. Practica 72 horas de silencio estratégico. No publiques, no te justifiques, no expliques, no busques validación. Observa tu ansiedad emerger, no la reprimas, obsérvala. Reconoce cada impulso de buscar aprobación externa.
y luego conscientemente no lo hagas. Domina esa necesidad. Esa es la forja. El resentimiento es veneno que tú tomas esperando que el otro muera. La venganza es admitir que el otro todavía tiene poder sobre tu psique. Necesitar demostrar que tienes razón es esclavitud al juicio ajeno. Mientras reaccionas, eres controlado. El psicológicamente invencible no reacciona, crea proactivamente. Déjame explicarte por qué la mayoría de las personas están psicológicamente encadenadas sin saberlo. Viven en modo reactivo constante. Alguien los insulta, reaccionan con rabia. Alguien los traiciona, reaccionan con venganza. Alguien los rechaza, reaccionan con resentimiento. Alguien los desafía, reaccionan defendiéndose desesperadamente. ¿Ves el patrón? Su vida entera es una cadena de reacciones. No tienen agencia, no tienen dirección propia. Son marionetas cuyos hilos son tirados por cada estímulo externo. Eso no es vida, es esclavitud psicológica. Nietzsche lo expresó brutalmente. La venganza del impotente es el resentimiento. El Übermensch no se venga porque no hay nadie a su nivel de quien vengarse. Está más allá. Está creando mientras los demás están reaccionando. Piensa en Napoleón exilado en Santa Elena, derrotado, aprisionado en una isla remota. Pudo haber pasado años consumiéndose en resentimiento contra los británicos, los traidores, el destino. Algunos días lo hizo, pero la mayor parte del tiempo eligió otra cosa. Dictó sus memorias, moldeó su legado, convirtió su prisión en taller de creación. No porque fuera inmune al dolor, porque eligió conscientemente no permitir que ese dolor lo dominara. Eligió creación sobre reacción. Ahora compara eso con el hombre moderno que pasa años, literalmente años, alimentando resentimiento contra quien lo lastimó, repasando mentalmente la conversación que debió haber tenido, imaginando venganzas elaboradas, justificando su inacción presente con heridas pasadas. Ese hombre le dio todo su poder a quien lo hirió. Sigue siendo controlado por esa persona aunque no estén en contacto. El enemigo vive rent-free en su mente, consumiendo energía que podría estar construyendo imperio. La trascendencia del ego reactivo significa esto. Reconoces que alguien te traicionó, te hirió, te robó. No niegas el dolor, no finges que no importa, pero tampoco permites que ese evento pasado determine tu presente y futuro. Procesaste la herida, extraes la lección y luego la sueltas conscientemente porque mantenerte aferrado a ella solo te mantiene encadenado. Aquí está la verdad que nadie quiere escuchar. Mientras guardes resentimiento, la persona que te hirió sigue ganando. Porque sigue controlando tu estado emocional, sigue ocupando espacio mental, sigue teniendo poder sobre ti. La verdadera venganza, si es que debe existir, es volverse tan superior que esa persona deje completamente de importar. No porque finjas indiferencia, porque genuinamente has trascendido ese nivel. ¿Quieres saber el secreto de la imprevisibilidad psicológica? Cuando dejas de reaccionar emocionalmente, te vuelves imposible de manipular. Porque toda manipulación se basa en respuestas predecibles. El manipulador presiona botón A, esperando respuesta B. Si no das respuesta B, si no das ninguna respuesta emocional predecible, el manipulador pierde todo su poder. Se convierte en un niño presionando botones en una máquina desconectada. La distinción crítica que debes entender: guardas el resentimiento, finges que no existe, pero sigue ahí carcomiendo por dentro. Esto es débil. Reconoces el resentimiento, lo observas conscientemente, entiendes su inutilidad y eliges no alimentarlo. Esto es poder. No se trata de perdonar en el sentido cristiano moral de deja ir porque es lo correcto. Se trata de soltar porque mantener eso te debilita y no tienes tiempo para debilidad. Alcanzas invencibilidad psicológica cuando tus acciones dejan de ser reacciones a las acciones de otros. Cuando tu día no está determinado por el email que recibiste, el comentario que leíste, la traición que sufriste. Cuando tu dirección viene de dentro, de tu voluntad creativa, de tu proyecto de vida, no de estímulos externos. Eso es libertad psicológica. Eso es invencibilidad. Identifica a alguien que te debe algo, una disculpa, reconocimiento, justicia,
Ahora hazte esta pregunta brutal. ¿Cuánto poder le estoy dando a esta persona al mantener esta deuda psicológica? ¿Cuánta energía gasto pensando en esto que podría estar invirtiendo en mi creación? Luego, conscientemente, cierra esa cuenta mental, no porque lo merezcan, porque tú mereces esa energía de vuelta. Huyes de la incomodidad buscando bienestar. Esa huida constante te mantiene débil. La invencibilidad se forja en el fuego, no en el confort. Déjame ser claro. La cultura moderna te vendió la mentira de que la vida debe ser cómoda, que el dolor es algo a evitar, que el sufrimiento es el enemigo, que la meta es sentirse bien todo el tiempo. Esa filosofía crea esclavos, no guerreros, porque cuando llega el sufrimiento inevitable, y siempre llega, el hombre adicto al confort colapsa completamente. No tiene músculos psicológicos, nunca los entrenó. Existe una diferencia abismal entre dos tipos de sufrimiento. El mundo te golpea aleatoriamente. Enfermedad, traición, pérdida. No lo elegiste, eres víctima. Buscas deliberadamente desafíos que te incomodan. Entrenas hasta el límite. Ayunas cuando tienes comida. Te expones al frío cuando podrías estar cálido. Eres guerrero. ¿Cuál de los dos forja invencibilidad? El segundo, porque cuando eliges el sufrimiento, lo dominas. Cuando el sufrimiento te elige, eres dominado. Nietzsche lo dijo con claridad devastadora. La disciplina del sufrimiento, del gran sufrimiento. ¿No sabéis que solo esta disciplina ha creado hasta ahora todas las elevaciones del hombre? No fue la comodidad lo que creó grandeza, fue la disciplina forjada en el fuego del sufrimiento consciente. Mira a David Goggins corriendo 100 millas con los riñones fallando. ¿Por qué? No por masoquismo, para demostrarse a sí mismo que la mente domina la materia, para forjar invencibilidad psicológica mediante fuego físico. Cuando terminó, nadie podía quitarle ese conocimiento interno. Sobreviví lo que mi mente decía que era imposible. Ahora sé que los límites son mentiras. Esa certeza es invencibilidad. Compara eso con el hombre moderno que evita cualquier incomodidad, que se rinde en el gimnasio cuando arde, que rompe el ayuno cuando el estómago gruñe, que busca la cama cálida en lugar de la ducha fría. Cada vez que evitas incomodidad voluntaria, refuerzas el mensaje: no puedo soportar esto. Y tu psique lo cree. Y cuando llega el sufrimiento real, la pérdida inevitable, el desafío impredecible, colapsa porque nunca se preparó. La disciplina interior no es castigo, es entrenamiento. Aquí están los pilares del sufrimiento elegido. No porque necesites perder peso, porque necesitas demostrar a tu cuerpo que la mente manda, que el hambre es una sugerencia, no una orden. Duchas heladas diarias. Inmersión en hielo, no por salud, porque necesitas entrenar la voluntad de hacer lo que incomoda. No hasta que te canses, hasta que tu mente grite detente y luego 5 repeticiones más. Ahí es donde se forja el acero, 24 horas sin hablar, observando tu necesidad compulsiva de llenar el vacío con ruido, dominándola, sin redes sociales, sin pornografía, sin videojuegos, sin estimulación artificial durante días completos, para recuperar el control sobre tu sistema de recompensa. Cada uno de estos ejercicios tiene el mismo propósito: entrenar la mente para dominar el cuerpo y las emociones, para construir evidencia interna irrefutable de que puedes soportar lo que sea. La distinción crítica que separa esto del masoquismo: sufrimiento por sufrimiento, sin propósito, sin dirección, solo dolor, sufrimiento con propósito de fortalecer. Cada incomodidad es un martillazo que moldea acero mental. Cuando David Goggins corre hasta que su cuerpo colapsa, no es masoquismo, es construcción sistemática de invencibilidad. Cada kilómetro imposible es evidencia de que los límites mentales son ilusiones. Cuando Marcus Aurelius practicaba voluntariamente la privación siendo emperador, durmiendo en el suelo cuando podía dormir en seda, no era masoquismo, era recordatorio constante: no soy esclavo del confort. El confort no me controla. Aquí está la verdad que revolucionará tu psicología. El hombre psicológicamente invencible no teme el sufrimiento porque ya lo enfrentó voluntariamente 1000 veces. Ya sabe que puede sobrevivir.
Ya tiene evidencia interna abundante. Cuando llega el sufrimiento impuesto, la pérdida, la traición, la enfermedad, no colapsa porque su mente ya está entrenada. Ya pasó por fuegos elegidos. Este es solo otro fuego. Mientras tanto, el hombre adicto al confort colapsa ante la primera incomodidad real, porque nunca entrenó, nunca se preparó. Vivía en un castillo de arena esperando que la marea nunca llegara. La marea siempre llega. La pregunta es, ¿estarás preparado o serás arrasado? Nietzsche no predicaba comodidad, predicaba forja. Lo que no me mata me fortalece, pero solo si conscientemente usas el dolor como yunque y martillo. Empieza pequeño si necesitas. Una ducha fría de 3 minutos, un ayuno de 24 horas, un entrenamiento que te haga temblar, pero empieza. Porque cada acto de incomodidad elegida es un depósito en tu cuenta de invencibilidad psicológica, y cuando acumulas suficientes depósitos, te vuelves intocable. Elige una disciplina incómoda y manténla durante 30 días sin fallar, no para que otros la vean, para que tú sepas que puedes. Ducha fría diaria, ayuno 16/8 sin excepciones, entrenamiento a las 5 de la mañana sin importar cómo te sientas. Elige una, hazla religiosamente y observa cómo tu psicología se transforma cuando demuestras que tu palabra es ley, incluso para ti mismo. Pasas tu vida deseando que el pasado fuera diferente. Si tan solo eso no hubiera pasado, si tan solo hubiera elegido diferente, si tan solo me hubieran tratado mejor. Esa negación mental constante consume la energía que podrías estar usando para construir. La invencibilidad psicológica final se alcanza cuando puedes decir sí incondicional a todo lo que pasó, está pasando y pasará. No resignación pasiva, afirmación guerrera. Esto es lo que Nietzsche llamó amor fati, amor al destino, y es posiblemente su enseñanza más difícil y más poderosa. Déjame explicarte por qué esto no es lo que crees, no es acepto pasivamente lo que sea que venga porque no tengo poder. Es afirmo activamente cada momento, incluyendo el sufrimiento, porque me forjó en quien soy. La diferencia es abismal. Nietzsche lo expresó así. Mi fórmula para la grandeza en el hombre es amor fati. No querer nada distinto, ni hacia adelante, ni hacia atrás, ni en toda la eternidad. No meramente soportar lo necesario, sino amarlo. Lee eso otra vez. No soportar, amar. ¿Suena imposible? Lo es. Para los débiles. Para el guerrero que entiende que cada cicatriz es evidencia de batallas sobrevividas, es liberación total. Mira a Frida Kahlo. Accidente devastador a los 18. Cuerpo destrozado. Columna fracturada. Dolor crónico que nunca la abandonó. Incapaz de tener hijos. Traiciones amorosas brutales. Pudo haber vivido como víctima eterna. Justificado completamente. Nadie la hubiera culpado. En cambio, convirtió cada gota de ese sufrimiento en arte revolucionario. Sus autorretratos no esconden el dolor, lo afirman, lo transforman, lo convierten en obra que trasciende el tiempo. Ella no creó arte a pesar del dolor, creó arte a través del dolor. No lo negó, lo usó. Eso es amor fati en acción. Ahora pregúntate, ¿cuánta energía mental gastas resistiendo mentalmente lo que ya pasó? ¿Cuántas veces al día repasas conversaciones pasadas deseando haberlas manejado diferente? ¿Cuánto te lamentas por oportunidades perdidas? Cada minuto gastado en esa resistencia mental es un minuto robado a tu creación presente. La paradoja brutal del amor fati es esta. Cuanto más resistes lo que ya pasó, más poder le das sobre tu presente. Mientras sigas deseando que tu pasado fuera diferente, seguirás siendo prisionero de él. La liberación total viene cuando puedes mirar tu peor trauma y decir, no cambiaría nada. Eso me forjó. Eso me hizo invencible. Sin eso, no sería quien soy. No es negación del dolor. Es integración total. Si este contenido está destruyendo las mentiras que te mantienen débil, dale like ahora. Y comparte este video con alguien que necesite dejar de ser víctima y empezar a ser guerrero. Déjame ser claro sobre la distinción. Acepto porque no puedo cambiar nada de todas formas. Esto es resignación del esclavo. Acepto porque esto me forjó y me hace invencible. No cambiaría mi pasado
porque cada herida es evidencia de que sobreviví. Esto es poder del guerrero. Viktor Frankl en Auschwitz llegó a esta conclusión devastadora. Al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias. No podía controlar el campo, no podía controlar a los nazis, no podía controlar el sufrimiento, pero podía controlar su respuesta interna a todo eso. Y esa fue la diferencia entre supervivencia psicológica y colapso total. Amor fati es la aceptación radical que libera toda tu energía mental para creación futura, porque ya no estás desperdiciando recursos en batallas mentales contra un pasado inmutable. Piensa en la cantidad obscena de energía que gastas en lamentar decisiones pasadas, resentir traiciones viejas, desear que tu infancia fuera diferente, culpar circunstancias por tu situación actual. Ahora imagina toda esa energía redirigida hacia construir tu imperio, crear tu obra, forjar tu cuerpo, disciplinar tu mente. Esa es la promesa del amor fati. No es olvidar el pasado, es integrarlo completamente, extraer cada lección y luego afirmarlo como necesario, como el único camino posible que te trajo exactamente aquí. Y aquí es donde tu poder comienza. La invencibilidad psicológica máxima se alcanza cuando puedes mirar tu peor memoria, la que más duele, la que más vergüenza te da, la que más desearías borrar y decir sin mentir, no cambiaría nada. Eso me hizo quien soy, y quien soy es suficientemente fuerte para usar cualquier cosa. Eso es liberación total, eso es invencibilidad absoluta. Toma tu mayor tragedia, la que más te duele recordar, escríbela. Ahora reescribe la narrativa no como víctima, esto me destruyó, sino como guerrero, esto me forjó. Identifica 3 fortalezas específicas que desarrollaste debido a ese evento, no a pesar de él, debido a él. Y luego di en voz alta, no cambiaría nada. Esto era necesario para convertirme en quien necesito ser. Has atravesado el fuego. En estos minutos, destruimos las mentiras que te mantenían psicológicamente vulnerable. Destruimos la mentira de la vulnerabilidad performática. Aprendiste que exhibir heridas es perpetuar debilidad. Establecimos la diferencia entre represión moral débil y autodominio consciente poderoso. El tigre domina su fuerza, no la niega ni la libera impulsivamente. Disolvimos el cuerpo de dolor, esos patrones inconscientes que te hacen buscar el sufrimiento familiar. Cultivamos la calma mortal del guerrero, fuerza silenciosa que no necesita audiencia. Trascendiste el ego reactivo, dejaste de ser marioneta de estímulos externos. Elegiste el sufrimiento como disciplina, forjando invencibilidad mediante fuego voluntario. Afirmaste totalmente tu existencia. Amor fati, la liberación final de decir sí a todo lo que fue, es y será. Ahora sabes la verdad. Invencibilidad psicológica no es inmunidad al dolor. Es la capacidad de transformar cualquier dolor en combustible. No te vuelves invencible evitando batallas. Te vuelves invencible venciendo batallas internas que nadie más ve, en la soledad, en el silencio, en la disciplina que nadie aplaude. Cada ducha fría es un martillazo, cada ayuno es temple de acero, cada momento en que eliges no reaccionar es victoria interna. Cada herida pasada que afirmas en lugar de lamentar es liberación de energía, acumulación de victorias invisibles igual invencibilidad visible. Ahora tienes las herramientas. La pregunta es, ¿las usarás? Suscríbete si estás listo para más contenido que destruye la mediocridad. Comenta abajo cuál de estos 7 principios golpeó más fuerte. Y recuerda, el guerrero se forja en soledad, pero se afirma en acción. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces usa el martillo. Nietzsche no te ofrece consuelo, te ofrece un martillo y ahora sabes usarlo. ¿Ya notaste que mientras más intentas controlar tu rabia, tu frustración, tus impulsos, más débil te vuelves?
La sociedad te enseñó que controlarte es reprimirte, y esa mentira te transformó en un esclavo psicológico. Te dijeron que seas bueno, que no te enojes, que reprimas lo que sientes, y mientras obedecías, te volviste manipulable, porque cada vez que niegas tu fuerza interior por miedo al juicio ajeno, entregas el control de tu mente a otros. Pero Nietzsche descubrió algo que la moralidad del rebaño intenta esconder a toda costa. Existe un método que no se trata de reprimir tu fuerza, sino de transmutarla. No se trata de negar tus impulsos, sino de canalizarlos conscientemente hasta que te vuelvas psicológicamente incontrolable. Este método se llama la sublimación de la voluntad de potencia. Y hoy vas a aprender exactamente cómo funciona y por qué la sociedad no quiere que lo conozcas. Déjame decirte algo directamente. El hombre que domina sus impulsos sin reprimirlos, que canaliza su fuerza sin necesitar validación externa, que crea sus propios valores sin pedir permiso, ese hombre es una amenaza para cualquier sistema de control, porque no puedes manipular a quien no necesita tu aprobación, no puedes intimidar a quien ya se forjó en el fuego voluntario, no puedes domar a quien convirtió sus demonios en obras superiores. La pregunta es, ¿estás listo para dejar de ser reactivo y convertirte en un creador? Si tu respuesta es sí, deja tu like ahora mismo. Este video no es para quien busca consuelo, es para quien busca dominio absoluto sobre sí mismo. Lo que te enseñaron como autocontrol es solo represión disfrazada de virtud, y es hora de destruir esa mentira con el martillo de Nietzsche. Desde niño te dijeron, contrólate, no te enojes, sé educado, no seas agresivo, pero nunca te explicaron la diferencia entre controlarte por maestría interior y reprimirte por miedo al castigo social, y esa confusión te convirtió en un esclavo psicológico. La moralidad del rebaño no quiere que seas fuerte, quiere que seas predecible, quiere que reprimas tus impulsos no porque eso te haga mejor, sino porque un hombre predecible es un hombre controlable. Cuando dices, me controlo porque debo ser bueno, lo que realmente estás diciendo es, obedezco porque tengo miedo de las consecuencias sociales. Nietzsche lo vio con claridad devastadora. La moralidad común es simplemente la estrategia que los débiles inventaron para controlar a los fuertes. Te convencieron de que reprimir tu fuerza es virtud. Te convencieron de que negar tus impulsos te hace noble. Te convencieron de que someterte a la opinión ajena te hace civilizado. Pero mira el resultado. Hombres ansiosos, dependientes de validación externa, que explotan en ataques de rabia cuando la presión acumulada se vuelve insoportable. Hombres que viven en guerra consigo mismos, negando constantemente lo que sienten, fingiendo ser lo que no son, esperando desesperadamente que alguien les diga que están haciendo lo correcto. Eso no es control, eso es represión, y la represión siempre cobra su precio. Cuando reprimes un impulso por miedo, no desaparece, se acumula, se pudre dentro de ti, se convierte en resentimiento, en ansiedad crónica, en esa sensación constante de estar conteniendo algo que en cualquier momento va a explotar. Y eventualmente explota, pero de forma descontrolada, irracional, destructiva. La sociedad te vendió una trampa perfecta, te enseñó a reprimir tu fuerza y luego te culpó cuando esa fuerza reprimida salió como explosión incontrolable. Te dijeron ve, por eso necesitas más autocontrol, cuando en realidad el problema era que nunca aprendiste verdadero autocontrol, solo aprendiste represión disfrazada. Piensa en el río. Si construyes una presa sin planificación, sin canales de escape, sin estrategia, el río eventualmente va a romper la presa y crear una inundación devastadora. Pero si canalizas ese río conscientemente, si diriges su fuerza con maestría, ese mismo río puede mover turbinas y generar energía para toda una ciudad. Tu fuerza interior funciona exactamente igual. Reprimida, crea inundaciones psicológicas que destruyen todo a su paso. Canalizada conscientemente, se convierte en el motor de obras superiores. Nietzsche descubrió que existe un camino mucho más peligroso para el sistema de control social, la sublimación. No negar la fuerza, sino elevarla. No reprimir el impulso, sino transmutarlo en creación superior. No someterse a la moral ajena, sino forjar tu propia moral
a través del dominio consciente de tu voluntad de potencia. Y aquí está la verdad que el rebaño no quiere que entiendas. El hombre que sublima su fuerza no necesita represión externa porque tiene maestría interior. No obedece por miedo, elige por poder. No se controla porque debe ser bueno. Se domina porque eligió convertirse en algo superior. Esa es la diferencia entre el esclavo y el guerrero. El esclavo reprime por miedo, el guerrero canaliza por maestría. Y hoy vas a aprender exactamente cómo convertirte en el segundo. La sublimación es la transmutación consciente de impulsos brutos en obras superiores. Es el método prohibido que convierte demonios en arte, dolor en filosofía, rabia en creación que desafía siglos. Nietzsche entendió algo fundamental sobre la naturaleza humana: la voluntad de potencia, esa fuerza vital que nos impulsa a crecer, a superar, a afirmarnos, nunca desaparece. Intentar negarla es como intentar detener el latido de tu corazón, pero esa fuerza puede manifestarse de tres maneras radicalmente diferentes. El primer nivel es el del esclavo. Este hombre reprime su fuerza por miedo a la sociedad. Niega sus impulsos porque le enseñaron que son malos. Vive en guerra interna constante, fingiendo ser manso mientras por dentro hierve de resentimiento. Su autocontrol es solo obediencia disfrazada, y eventualmente, esa fuerza reprimida lo consume o explota, destruyendo todo a su alrededor. El segundo nivel es el del bárbaro. Este hombre no reprime nada, pero tampoco domina nada. Sus impulsos lo controlan a él. Explota en rabia por cualquier provocación. Busca satisfacción inmediata sin pensar en consecuencias. Es un esclavo de sus propios instintos. Reactivo, predecible, fácilmente manipulable a través de sus emociones. Pero existe un tercer nivel, el nivel del creador. Este hombre no reprime su fuerza ni es dominado por ella. La reconoce, la acepta y conscientemente la canaliza hacia obras superiores. Siente la rabia pero no explota, transmuta esa energía en disciplina implacable. Experimenta el dolor pero no se quiebra. Convierte ese sufrimiento en sabiduría que fortalece su espíritu. Mira los ejemplos históricos. Michelangelo vivió con rabia constante, orgullo desmedido, temperamento explosivo. Pudo haber sido simplemente un hombre violento más, pero sublimó toda esa fuerza oscura en obras que desafían la eternidad. La Capilla Sixtina no nació de la paz interior, nació de la transmutación consciente de fuerza bruta en genio artístico. Beethoven, sordo, furioso contra el destino, podría haberse hundido en amargura destructiva. En cambio, canalizó todo ese sufrimiento y toda esa furia en sinfonías que dominan siglos después de su muerte. Su novena sinfonía fue creada cuando ya no podía escuchar nada. Transmutó su mayor debilidad en su obra más poderosa. Y Nietzsche mismo, destruido físicamente por enfermedades constantes, socialmente aislado, intelectualmente rechazado por sus contemporáneos, podría haber muerto como un resentido amargado, pero eligió el camino de la sublimación. Transformó todo ese dolor, toda esa soledad, toda esa incomprensión en una filosofía que demolió milenios de moral débil. La fórmula de la transmutación funciona así. Primero sientes el impulso. No lo niegas, no finges que no existe. Lo reconoces con total honestidad. Segundo, tomas conciencia de ese impulso sin ser arrastrado por él. Lo observas como quien observa una tormenta desde una montaña segura. Tercero, diriges esa energía conscientemente hacia un objetivo superior. Y cuarto, creas algo que justifica toda esa fuerza. El artista verdadero no es aquel que no tiene demonios, es aquel que convirtió sus demonios en musas. El filósofo poderoso no es quien nunca sintió rabia, es quien transmutó esa rabia en claridad que destruye ilusiones. El guerrero invencible no es quien no siente miedo, es quien canalizó ese miedo en disciplina que lo vuelve imparable. Esta es la diferencia crucial. Represión te debilita porque gastas energía luchando contra ti mismo. Explosión impulsiva te esclaviza porque entregas el control a tus reacciones automáticas. Pero sublimación te fortalece porque tomas esa misma energía y la elevas conscientemente a un nivel superior. Cuando sublimas, no pierdes tu fuerza,
la multiplicas. No niegas tus impulsos. Los transformas en combustible para obras que el rebaño jamás podrá crear porque ellos siguen atrapados entre represión y explosión, sin entender que existe un tercer camino mucho más peligroso y mucho más poderoso. La línea entre el guerrero y el esclavo no está en si controlan sus impulsos o no. Está en por qué los controlan. Déjame mostrarte la diferencia con total claridad, porque aquí es donde la mayoría se confunde y termina convirtiéndose en esclavos creyendo que son disciplinados. La represión moral funciona así. Te controlas porque tienes miedo. Miedo al juicio social, miedo al castigo, miedo a ser excluido del rebaño. Tu motivación es externa. Obedeces no porque elegiste ser fuerte, sino porque te aterra las consecuencias de no obedecer. Niegas tus impulsos no porque los dominas, sino porque te dominan tanto que necesitas esconderlos hasta de ti mismo. El hombre que vive en represión moral es como un perro encadenado. Parece tranquilo, parece obediente, pero solo porque la cadena lo mantiene en su lugar. Si quitas la cadena, explota en caos descontrolado porque nunca desarrolló verdadero dominio, solo miedo condicionado. Y lo peor es que este hombre vive en guerra interna constante. Una parte de él quiere afirmarse, crecer, expresar su fuerza, pero otra parte, aterrada por la moral del rebaño, lo reprime violentamente. Resultado: ansiedad crónica, resentimiento acumulado, explosiones periódicas de rabia irracional y dependencia total de validación externa para saber si está siendo bueno. Este es el hombre que dice, me controlo, pero en realidad está diciendo, obedezco por miedo. Y tarde o temprano esa represión cobra su precio. Explota en crisis de mediana edad, en adicciones que nunca vio venir, en autodestrucción que parece surgir de la nada, pero en realidad estuvo acumulándose durante décadas de negación. Ahora escucha bien la diferencia. El autodominio consciente funciona de manera radicalmente distinta. Aquí te controlas no por miedo externo, sino por maestría interior. Tu motivación no es evitar el castigo social, es afirmar tu poder sobre ti mismo. No niegas tus impulsos por debilidad, los canalizas por elección estratégica consciente. No escondes tu fuerza porque te avergüenza, la diriges porque decidiste convertirte en algo superior. El guerrero con autodominio consciente es como el tigre. Tiene toda la fuerza letal del mundo, pero elige cuándo y cómo usarla. No ataca por impulso reactivo, no se mantiene quieto por miedo. Se mueve cuando su estrategia lo requiere, con precisión absoluta, sin desperdicio de energía. Y aquí está la clave psicológica que te vuelve incontrolable. Cuando dominas tus impulsos desde maestría interior, no dependes de la aprobación ajena para saber si estás actuando correctamente. Tu criterio es interno. Tu fuerza es tu propia medida. Mira la diferencia en la práctica. El hombre reprimido controla su rabia en una reunión porque teme ser juzgado. Luego llega a casa y explota contra su familia porque la presión acumulada busca escape. No tiene verdadero control, solo tiene miedo selectivo. El hombre con autodominio consciente tampoco explota en la reunión, pero por razones completamente diferentes. Eligió no gastar energía en confrontaciones insignificantes. Reconoció la rabia, la sintió plenamente y conscientemente decidió que esa batalla no merece su fuerza. Cuando llega a casa, no explota contra nadie porque no hay presión acumulada. Nunca reprimió, simplemente dirigió su energía estratégicamente. La represión acumula veneno interno. El autodominio consciente transmuta energía en obras superiores. Nietzsche lo planteó con claridad brutal. ¿Te controlas porque eres fuerte o porque eres débil? Si tu respuesta es, me controlo para que no me rechacen, eres débil. Si tu respuesta es, me controlo porque elegí dominar mi propia naturaleza, eres fuerte. Y existe una prueba definitiva. Pregúntate, si mañana desapareciera toda consecuencia social por tus actos, si nadie te juzgara nunca más, ¿seguirías actuando igual? Si la respuesta es no, entonces nunca tuviste autodominio. Solo tenías miedo bien entrenado. El guerrero actúa desde poder interno. El esclavo reacciona desde miedo externo. El guerrero crea sus propios valores. El esclavo obedece los valores ajenos. El guerrero transmuta sus impulsos en obras superiores.
El esclavo reprime sus impulsos hasta que explotan. Esta diferencia es lo que separa al hombre psicológicamente incontrolable del hombre perpetuamente manipulable. Porque no puedes controlar a quien ya se controló a sí mismo desde maestría. No puedes intimidar a quien no busca tu aprobación. No puedes domar a quien eligió forjarse por voluntad propia. Eres manipulable solo mientras seas reactivo. La trascendencia del ego reactivo te vuelve psicológicamente invencible. Escucha esto con atención total, porque aquí está el secreto de por qué algunos hombres son imposibles de controlar, mientras otros son marionetas en manos de cualquiera que conozca sus botones emocionales. El ego reactivo vive de validación externa. Necesita constantemente que otros confirmen su valor. Si alguien lo elogia, se infla. Si alguien lo critica, se desmorona. Su estado emocional depende completamente de las opiniones ajenas. Es como un barco sin ancla, movido por cada ola de aprobación o rechazo que encuentra. Este hombre responde automáticamente a provocaciones. Alguien lo insulta y explota en rabia. Alguien lo ignora y se hunde en inseguridad. Alguien lo desafía y necesita probar su valor inmediatamente. No actúa, reacciona. Y en esa reacción automática entrega todo su poder a quien sepa presionar los botones correctos. Existen 3 cadenas invisibles que mantienen al ego reactivo en esclavitud psicológica. La primera cadena es la necesidad de aprobación. Este hombre cree profundamente que su valor depende de cuántos otros lo validan. Si alguien lo rechaza, siente que su existencia disminuye. Entonces gasta energía monstruosa intentando caer bien, modificando su comportamiento para agradar, traicionando sus propios valores para no ser excluido del rebaño. La segunda cadena es la sed de venganza. Alguien lo hirió y ahora vive obsesionado con devolver ese golpe. Toda su energía mental se consume planeando cómo destruir a quien lo ofendió. No se da cuenta de que mientras planea venganza, la otra persona probablemente ni siquiera piensa en él. Entregó el control de su mente a su enemigo sin que éste tuviera que hacer nada más. La tercera cadena es la dependencia de reconocimiento. Necesita constantemente que otros noten sus logros, sus esfuerzos, su valor. Crea algo no porque quiere crearlo, sino porque quiere que lo aplaudan. Y si no recibe ese aplauso, siente que su obra no tiene sentido. Vive para la audiencia, nunca para sí mismo. Estas 3 cadenas convierten a cualquier hombre en una marioneta psicológica, porque quien conoce tus necesidades de validación puede manipularte con elogios selectivos. Quien conoce tus resentimientos puede manipularte provocándolos. Quien conoce tu dependencia de reconocimiento puede manipularte dándolo o quitándolo estratégicamente. Pero existe un método para trascender todo esto, y Nietzsche lo trazó con claridad quirúrgica. Primer paso: identifica tus patrones reactivos. Observa honestamente cuándo actúas por emoción automática en lugar de decisión consciente. ¿Explotas cuando alguien te critica? ¿Te hundes cuando alguien te ignora? ¿Modificas tu comportamiento para caer bien? Esos son tus botones. Reconócelos sin mentirte. Segundo paso: disuelve el cuerpo de dolor. Tenemos ciclos inconscientes de sufrimiento que se repiten automáticamente. Situaciones que una y otra vez nos hacen sentir rechazados, inferiores, furiosos. Esos ciclos se alimentan de tu inconsciencia. Tráelos a la luz. Observa cuándo se activan y elige conscientemente no alimentarlos más. Tercer paso: crea por afirmación propia, no por reacción al otro. No escribas para demostrar que tu crítico estaba equivocado. No construyas para probarle algo a quien te rechazó. No te fortalezcas por venganza. Crea porque elegiste crear. Construye porque elegiste construir. Fortalécete porque elegiste ser fuerte. Tu motivación debe ser interna, absoluta, independiente de cualquier audiencia. Cuarto paso: practica la indiferencia estratégica. No se trata de ser frío o sociopático, se trata de ser soberano. Las opiniones ajenas no te definen, los elogios no te inflan, las críticas no te destruyen. Escuchas todo con ecuanimidad y luego decides internamente qué merece tu atención. El hombre que trascendió su ego reactivo es psicológicamente incontrolable por una razón simple:
No tiene botones que presionar. No puedes provocarlo porque no reacciona automáticamente. No puedes comprarlo con elogios porque no los necesita. No puedes intimidarlo con rechazo porque no busca pertenecer. No puedes manipularlo con culpa porque creó sus propios valores. Nietzsche es el ejemplo perfecto. Fue atacado brutalmente por sus contemporáneos. Fue ridiculizado, ignorado, malinterpretado. Murió sin reconocimiento académico. ¿Buscó venganza? No. ¿Modificó su filosofía para caer bien? Jamás. ¿Se hundió en autocompasión? Nunca. Simplemente continuó creando desde su propia afirmación interna. Y hoy, más de un siglo después, sus atacantes son polvo olvidado mientras su filosofía domina mentes en todo el mundo. Esa es la venganza verdadera del espíritu superior. No destruir a sus enemigos directamente. Simplemente crear obras tan poderosas que el tiempo mismo se encarga de mostrar quién tenía razón. Cuando trasciendes tu ego reactivo, te vuelves incontrolable, porque tu fuente de poder es interna, y nadie puede quitarte lo que no necesita de ellos para existir. El sufrimiento impuesto te quiebra, el sufrimiento elegido te forja. Esta es la distinción que separa al hombre que se convierte en víctima del hombre que se convierte en guerrero. Nietzsche entendió algo que la moralidad débil nunca quiso aceptar. El sufrimiento no es algo que debas evitar a toda costa. El sufrimiento es la herramienta más poderosa para forjar una mente inquebrantable, pero solo si es sufrimiento que tú eliges, no sufrimiento que las circunstancias te imponen. Déjame mostrarte la diferencia con total claridad. El sufrimiento impuesto es cuando la vida te golpea y tú simplemente reaccionas como víctima. Pierdes tu trabajo y te hundes en autocompasión. Alguien te traiciona y pasas años rumiando resentimiento. Una enfermedad te ataca y vives preguntándote, ¿por qué a mí? Este tipo de sufrimiento te debilita porque lo experimentas desde total pasividad. No elegiste, solo recibiste el golpe. Pero el sufrimiento elegido es radicalmente diferente. Es cuando tú decides voluntariamente atravesar la incomodidad, el dolor, la dificultad, porque sabes que del otro lado emerge algo más fuerte. Es el ayuno que eliges para disciplinar tu cuerpo. Es la soledad que buscas para forjar tu mente. Es el entrenamiento brutal que te impones para superar tus límites. Nietzsche llamó a esto amor fati. No simplemente aceptar el sufrimiento, sino amarlo. No resignarte a la adversidad, sino abrazarla como la única maestra verdadera. Su frase más famosa, "Lo que no me mata me fortalece", no es un consuelo barato. Es una declaración de guerra contra la mentalidad de víctima. Mira cómo funciona la forja interior a través del sufrimiento elegido. Primer nivel, disciplina del cuerpo. Imponte voluntariamente incomodidad física, ayunos planificados, entrenamientos que te llevan al límite, duchas frías cuando tu cuerpo grita por calor. No porque seas masoquista, sino porque cada vez que tu cuerpo suplica, detente y tu voluntad responde, continúa, forjas autodominio. Segundo nivel, disciplina social. Elige periodos de aislamiento estratégico. Aléjate voluntariamente del ruido del rebaño. No por depresión, sino por construcción interna. En ese silencio, lejos de la validación constante, descubres si tus valores son realmente tuyos o solo ecos de la multitud. Tercer nivel, disciplina psicológica. Confronta tus miedos conscientemente. No esperes que la vida te obligue. Busca activamente situaciones que te incomoden. Habla esa verdad incómoda. Toma esa decisión que aterra. Cada confrontación voluntaria con el miedo reduce su poder sobre ti. Cuarto nivel, disciplina creativa. Crea sin necesidad de validación externa. Escribe sabiendo que quizás nadie lea. Construye sabiendo que quizás nadie aplauda. Fortalécete sabiendo que quizás nadie note. El sufrimiento aquí es la ausencia de reconocimiento. Y si puedes crear en ese vacío, te volviste incontrolable. Porque esto te vuelve psicológicamente invencible. Por una razón simple y brutal. Quien elige su propio sufrimiento no teme amenazas externas. No puedes amenazar con dolor a quien voluntariamente atravesó el fuego. No puedes intimidar con soledad a quien eligió el aislamiento como disciplina.
No puedes quebrar con dificultad a quien se forjó en la incomodidad autoimpuesta. No puedes controlar con miedo a quien conscientemente confrontó todo lo que le aterraba. Los ejemplos históricos lo demuestran con claridad devastadora. Marco Aurelio fue emperador del mundo conocido. Pudo vivir en lujo absoluto. En cambio, eligió la disciplina estoica más estricta. Se levantaba antes del alba. Meditaba sobre su propia mortalidad. Se imponía restricciones voluntarias. No porque fuera débil, sino precisamente porque era poderoso y sabía que el verdadero poder requiere autodominio forjado en la disciplina voluntaria. Dostoyevsky fue enviado a prisión en Siberia. Podría haberse quebrado como víctima del destino. En cambio, eligió usar ese sufrimiento impuesto como materia prima para obras que diseccionan el alma humana con precisión quirúrgica. Transmutó la injusticia en genio literario que trasciende siglos. La metáfora es perfecta. El acero no sale de la mina ya afiado. Necesita ser calentado hasta el punto de fusión, martillado repetidamente, sumergido en agua helada, pulido con fricción extrema. Ese proceso parece destructivo, pero es exactamente lo que convierte mineral común en arma letal. Tú eres el herrero y el acero. La vida te calienta con sus golpes, pero tú decides si ese calor te funde en caos o te forja en arma. La diferencia está en si eliges conscientemente atravesar el fuego o simplemente gritas quejándote del calor. El guerrero psicológicamente incontrolable se forjó eligiendo voluntariamente lo que otros evitan, y por eso, cuando la vida le impone sufrimiento inevitable, no se quiebra, porque ya se forjó en hornos más calientes por elección propia. La verdadera libertad psicológica nace en la soledad consciente, lejos del rebaño, y el precio de esa libertad es la incomprensión eterna de la multitud. Nietzsche lo vio con claridad quirúrgica. El rebaño no puede tolerar al espíritu libre, no porque el espíritu libre los ataque, sino porque su sola existencia es una acusación silenciosa contra la cobardía colectiva. Déjame explicarte cómo funciona la trampa del rebaño y por qué tu única salvación psicológica es la soledad estratégica. El rebaño opera bajo una premisa simple: pertenecer es obedecer. Para ser aceptado, debes pensar como ellos piensan, sentir como ellos sienten, valorar lo que ellos valoran. Cualquier desviación es vista como amenaza. Cualquier originalidad genuina es castigada con exclusión social. Y aquí está la trampa psicológica más refinada. Te convencen de que la exclusión social es la peor tragedia posible. Te condicionan desde niño para temer el rechazo más que cualquier otra cosa. Entonces, pasas la vida entera modificando tu comportamiento, traicionando tus valores, negando tu naturaleza verdadera, todo para mantener la ilusión de pertenencia. Pero el espíritu libre entiende algo que el rebaño nunca podrá comprender. La soledad elegida es infinitamente superior a la pertenencia falsa. Primer punto crucial. La soledad estratégica no es aislamiento patológico. No se trata de esconderse del mundo por miedo. Se trata de alejarse conscientemente del ruido constante de validación y juicio externo para poder escuchar tu propia voz interior sin interferencia. En el ruido del rebaño, nunca sabes qué pensamientos son realmente tuyos y cuáles son solo ecos de la multitud. ¿Quieres ese objetivo porque genuinamente lo valoras o porque la sociedad te programó para valorarlo? ¿Evitas esa acción porque realmente contradice tus valores o simplemente porque temes el juicio ajeno? La soledad estratégica responde esas preguntas con claridad brutal. Cuando estás solo, sin audiencia, sin validación inmediata, sin presión social, tus valores verdaderos emergen. Y muchas veces descubres con shock que la mayoría de lo que creías tuyo era simplemente condicionamiento del rebaño. Segundo punto, el espíritu libre paga un precio alto por su libertad. Ese precio es la incomprensión constante. El rebaño no entiende por qué alguien elegiría soledad sobre pertenencia. Intentan diagnosticarlo como depresión, lo etiquetan como antisocial, lo acusan de arrogancia, porque en su mentalidad de rebaño, la única razón para alejarse de la multitud es algún defecto personal. No pueden concebir que alguien simplemente trascienda la necesidad de aprobación colectiva.
No pueden imaginar que la soledad elegida es la única manera de forjar pensamiento genuino. Para ellos, estar solo es castigo. No pueden comprender que para el espíritu libre, estar solo es liberación. Tercer punto. El espíritu libre asume responsabilidad total, sin excusas, sin muletas, sin chivos expiatorios. En el rebaño, siempre puedes culpar a otros por tus fracasos. La sociedad me limitó. Mi familia no me apoyó. Las circunstancias fueron contra mí. Es cómodo porque transfiere la responsabilidad, pero cuando eliges la soledad del espíritu libre, no tienes a quien culpar. Eres tú contra ti mismo. Tus fracasos son tuyos, tus victorias son tuyas. No hay nadie más en quien apoyarte, nadie más a quien responsabilizar. Esa responsabilidad absoluta aterroriza al rebaño, pero forja al guerrero. Las 3 características definitivas del espíritu libre son estas. Primera, autodeterminación. No pregunta qué debería valorar. Crea sus propios valores desde cero. No busca manual de instrucciones para vivir. Escribe su propio manual a través de experimentación consciente. Sus valores no vienen de libros sagrados ni de opinión popular. Emergen de su propia experiencia forjada en soledad. Segunda, autosuficiencia emocional. No necesita validación externa para saber si está en el camino correcto. Su criterio es interno, absoluto. Puede recibir elogios con ecuanimidad porque no los necesita. Puede recibir críticas sin desmoronarse porque no lo definen. Su centro está en él mismo, no en el reflejo que otros le devuelven. Tercera, autocrítica implacable. El espíritu libre es su propio juez más severo. No se engaña con excusas cómodas. No se consuela con mentiras piadosas. Se examina con honestidad brutal y se exige estándares que el rebaño consideraría inhumanos, porque sabe que la grandeza no nace de la autocompasión, sino de la autosuperación constante. Y aquí está por qué esto te vuelve psicológicamente incontrolable. No pueden amenazarte con exclusión social porque ya elegiste la soledad. No pueden comprarte con aprobación colectiva porque no la buscas. No pueden domarte con culpa porque trascendiste su sistema moral. No pueden manipularte con miedo al rechazo porque ya te rechazaste a ti mismo del rebaño voluntariamente. Nietzsche vivió esto hasta las últimas consecuencias. Perdió amigos cuando publicó ideas que los ofendían. Fue rechazado por la academia, que consideraba su filosofía peligrosa. Murió prácticamente solo, sin el reconocimiento que su genio merecía. ¿Lo quebró esa soledad? No, lo fortaleció, porque él no escribía para ser aplaudido por contemporáneos. Escribía para lectores que aún no habían nacido. Yo no soy un hombre, soy dinamita, dijo. Y tenía razón. Su filosofía explotó décadas después de su muerte, demoliendo siglos de certezas morales. Pero esa explosión solo fue posible porque eligió crear desde absoluta soledad en lugar de modificar sus ideas para caer bien. El espíritu libre es un guerrero solitario, no porque odie a la humanidad, sino porque ama la verdad más de lo que teme la soledad. Y en esa soledad consciente, lejos del ruido constante del rebaño, forja una mente tan clara y una voluntad tan fuerte que ningún sistema de control externo puede ya dominarlo. Al final, tu existencia debe ser la afirmación absoluta de valores que creaste conscientemente, no valores que te impusieron, no moral que heredaste sin cuestionar, sino principios forjados en el yunque de tu propia experiencia y tu propio sufrimiento elegido. Nietzsche habló de la transvaloración de todos los valores. No se trata de destruir valores por nihilismo adolescente. Se trata de algo infinitamente más peligroso, crear tu propia tabla de valores desde cero. El rebaño vive bajo valores que nunca cuestionó. El bien y el mal les fueron entregados como verdades absolutas. Nunca preguntaron quién decidió qué es bueno y qué es malo. Nunca investigaron qué intereses ocultos sirven esos valores. Simplemente obedecen como autómatas morales. Pero tú, después de todo lo que aprendiste en este video, ya no puedes vivir así. Ya viste cómo la moralidad común es solo represión disfrazada. Ya entendiste que el autocontrol verdadero nace de maestría interior, no de miedo externo.
Ya trascendiste tu ego reactivo y ya no eres manipulable. Ya te forjaste en el sufrimiento elegido. Ya abrazaste la soledad del espíritu libre. Ahora viene el paso final y más peligroso: crear tu propia moral. Los 3 pilares de la afirmación son estos. Primer pilar: creación sin permiso. No esperes que alguien te autorice a construir lo que quieres construir. No pidas validación antes de actuar. No busques consenso antes de crear. El espíritu superior no pregunta si puede, simplemente hace, porque sabe que lo verdaderamente valioso siempre será incomprendido por la mayoría en su tiempo. Si Miguel Ángel hubiera esperado permiso del consenso, nunca habría pintado la Capilla Sixtina de la manera que lo hizo. Si Nietzsche hubiera buscado aprobación académica, nunca habría escrito Así habló Zaratustra. Si Beethoven hubiera necesitado validación de sus contemporáneos, se habría rendido cuando quedó sordo. La grandeza no pide permiso. Crea primero, enfrenta consecuencias después. Segundo pilar: tu existencia como argumento. No defiendas tus valores con palabras vacías. Defiéndelos viviendo de acuerdo con ellos con tal coherencia absoluta que tu vida misma se convierta en el argumento irrefutable. Nietzsche no convenció a nadie con debates. Los convenció viviendo exactamente como su filosofía exigía. Enfermo, pobre, socialmente rechazado, eligió el camino más difícil porque era el camino verdadero. Y esa coherencia brutal entre lo que predicaba y cómo vivía es lo que hace su filosofía indestructible. Tu vida es tu obra de arte, no la obra que finges para la audiencia, la obra que construyes en soledad, con honestidad absoluta, sin concesiones a la comodidad o la aprobación. Cuando tu existencia misma encarna tus valores, las palabras se vuelven innecesarias. Tercer pilar: indiferencia al juicio ajeno. No te estoy diciendo que seas sociopático o cruel. Te estoy diciendo que te vuelvas soberano. El juicio del rebaño no define tu valor. Sus elogios no te hacen mejor. Sus críticas no te hacen peor. Que escuchas opiniones con ecuanimidad y luego decides internamente qué merece tu atención, pero tu dirección, tu propósito, tus valores, esos vienen de tu centro interno, no del reflejo que otros te devuelven. Ahora déjame darte la fórmula completa del hombre psicológicamente incontrolable. Sublimación de la voluntad de potencia. Transformas tus impulsos brutos en obras superiores. Canalizas tu fuerza conscientemente en lugar de reprimirla o ser dominado por ella. Más autodominio consciente. Te controlas por maestría interior, no por miedo externo. Tu disciplina viene de poder personal, no de obediencia al rebaño. Más trascendencia del ego reactivo. Ya no eres manipulable porque eliminaste los botones que otros presionaban. No reaccionas automáticamente. Actúas desde elección consciente. Más disciplina del sufrimiento elegido. Te forjaste voluntariamente en el fuego más caliente. La vida ya no puede quebrar lo que tú mismo endureciste por elección. Más soledad del espíritu libre. Trascendiste la necesidad de pertenencia. Creaste tus valores en aislamiento estratégico, lejos del ruido del rebaño. Igual a psicológicamente incontrolable. Este hombre no puede ser manipulado porque no busca validación externa. No puede ser intimidado porque se forjó en pruebas más duras que cualquier amenaza. No puede ser domado porque creó sus propios valores en lugar de obedecer los ajenos. No puede ser quebrado porque su fuerza es interna, absoluta, independiente de circunstancias externas. Y el comando final de Nietzsche para ti es este: conviértete en quien eres. No descubras tu esencia como si ya existiera esperándote. Créala, forjala, construye conscientemente, a través de decisiones brutalmente honestas y disciplina implacable, el tipo de hombre que elegiste ser. No el hombre que la sociedad quiere, no el hombre que tus padres esperaban. El hombre que tú, en tu soledad más profunda, decidiste convertirte en. Tu fuerza sublimada y canalizada es tu única moral. Tus obras creadas sin permiso son tu único argumento. Tu vida vivida con coherencia absoluta es tu única defensa. El rebaño seguirá al pastor. El lobo solitario seguirá su propio instinto. Pero el Übermensch, el hombre que se superó a sí mismo, ese hombre
crea el camino mientras camina, no busca verdades preexistentes, las forja con cada paso. Y ahora, antes de que termine este video, activa las notificaciones de este canal, porque cada video que subo es un martillo contra la mediocridad que intentan imponerte. Es un arma más en tu arsenal contra la moralidad débil del rebaño. No te estoy ofreciendo consuelo, te estoy ofreciendo poder. Llegamos al final, y ahora conoces el método que la moralidad del rebaño más teme, la sublimación de la voluntad de potencia. No se trata de reprimir tu fuerza como te enseñaron, se trata de canalizarla conscientemente hasta que te vuelvas psicológicamente invencible. No se trata de negar tus impulsos, se trata de transmutarlos en creación superior. No se trata de ser controlado por la moral ajena, se trata de forjar tu propia moral a través de la disciplina del sufrimiento elegido. ¿Viste la diferencia letal entre represión moral y autodominio consciente? ¿Entendiste por qué el ego reactivo te hace manipulable y cómo trascenderlo? Aprendiste que el sufrimiento impuesto te quiebra, pero el sufrimiento elegido te forja. Descubriste que la soledad del espíritu libre es el precio necesario de la libertad psicológica verdadera. Y ahora tienes una elección frente a ti. Solo dos caminos posibles. El primer camino, volver al rebaño. Seguir siendo reactivo, manipulable, esclavo de la aprobación ajena. Reprimir tu fuerza por miedo. Vivir bajo valores que nunca cuestionaste. Es el camino cómodo, el camino seguro, el camino que la mayoría elige. El segundo camino, convertirte en psicológicamente incontrolable a través de la sublimación consciente. Forjarte en el fuego del sufrimiento elegido. Crear tus propios valores en la soledad estratégica. Canalizar tu fuerza en obras superiores. Es el camino peligroso, el camino solitario, el camino que solo los espíritus superiores se atreven a caminar. Nietzsche no ofrece consuelo, ofrece un martillo. Y ahora tú sabes cómo usarlo. La pregunta final es esta: ¿tendrás el coraje de forjarte por el fuego? ¿O seguirás buscando el confort tibio del rebaño? Recuerda esto: el hombre psicológicamente incontrolable no es aquel que no tiene demonios, es aquel que convirtió sus demonios en musas, es aquel que transmutó su dolor en sabiduría, es aquel que canalizó su rabia en obras que trascienden siglos. Tu fuerza, sublimada y dirigida conscientemente, es la única moral que importa. Este es el lado sombrío, donde la filosofía no consuela, fortalece. Nos vemos en el próximo martillo.